Amados hermanos, en este capítulo 2 de esta carta a los filipenses, desde el verso 5 en adelante, el apóstol Pablo, que viene hablando acerca de la exaltación a la cual Dios ha llevado a Jesucristo, terminando diciendo que le ha sido dado un nombre que sobre todo nombre, para que en ese nombre se doblen las rodillas de todos los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Entonces nos dice a nosotros, por tanto, ahí está, siempre debemos tener presente lo que Dios ha hecho con Jesucristo. Una de las trampas del diablo para los que creen es hacer lo que aparten los ojos de lo que Dios ya hizo con Cristo, para que ellos puedan llegar a dudar si pueden hacer todo lo que Dios dice o cumplir con lo que Dios manda. Entonces, cuando alguien aparta los ojos del Señor Jesús de donde Él está, ahí el diablo aprovecha para hacerlo creer que nunca va a lograr nada. Sin embargo, nosotros debemos estar siempre mirando. La seguridad nuestra está en Cristo. Sin Cristo para nosotros no existe nada, no hay nada. Dios no nos da nada fuera de Cristo. Todo es en Cristo. Toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Fuimos creados en Cristo. Entonces, si es en Cristo, debemos mirar a Cristo y vemos a dónde está. Entonces, ¿qué vemos? Que Él lo ha vencido todo, que Dios lo ha exaltado hasta lo sumo, no hay nadie que esté por encima de Él, y nosotros estamos en Él. Lo único que tenemos que hacer es confiar, creer, tener una buena disposición en nuestros corazones para todo aquello que Dios dice acerca de lo que nosotros somos y de lo que tenemos que hacer. Entonces, a pesar de los problemas, de las situaciones, de las luchas, a causa del perfeccionamiento, no debemos nunca olvidar que vamos en un camino de perfeccionamiento. Este camino de perfeccionamiento es a causa de la naturaleza carnal del hombre, a donde nosotros estamos, que siempre tiende a exaltarse. Mire lo que era Pablo, la estatura que había alcanzado, el conocimiento, la revelación que tuvo de Dios. Sin embargo, él mismo lo relata. ¿Qué relata? Que Dios, para que no se exaltase sobremanera a causa de todas las cosas que Dios le había dado, le envió un aguijón para que la abofetease. ¿Ven? A causa de su naturaleza carnal, él también estaba en una carne como la nuestra. Es decir, que el camino de perfeccionamiento es para que no nos exaltemos sobremanera, sino que toda la exaltación que nosotros tengamos, siempre la tengamos presente, que es en Cristo. La tenemos, pero en Cristo. Nos gloriamos en Cristo. Nos gloriamos en la cruz de Cristo. El hombre siempre tiende a sentirse superior por lo que hace a otros. Por eso es el camino de perfeccionamiento. Si no, Dios, de un abrir y cerrar de ojos, hubiera hecho todo en nosotros. Como pasó con Adán. Abrió los ojos, era Adán. Creado a la imagen de Cristo, de Dios. Entonces, ¿qué? La perdió. A él no le costó nada. A nosotros nos va costando alcanzar, ¿ve? Entonces, si Dios tiene paciencia con nosotros y vamos en camino de perfeccionamiento, debemos entender también a los que vienen por atrás de nosotros, y entender lo que también tiene que pasar como nosotros, las situaciones, hasta lograr aquello para lo cual Dios nos trajo. Amén. Entonces Pablo dice, mostrando hasta dónde fue Cristo, a dónde está Cristo, lo que Dios hizo con él, dice, por tanto. Es decir, mirando eso, nosotros debemos hacer algo. Cuando el apóstol Pablo habla, ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor, no está hablando acerca de que podemos perder la salvación. Para la iglesia no hay forma de perder la salvación. Cuando Pablo habla de la iglesia, habla de los miembros del cuerpo de Cristo, los cuales no se pueden perder. Amén. Si decimos que somos miembros del cuerpo de Cristo, no se puede perder. Ahora, lo que debemos
es asegurarnos de que somos así, que estamos ahí. Las condiciones están puestas en la palabra de Dios para que nosotros pertenecemos, porque nosotros pertenecemos al cuerpo de Cristo, están dadas las condiciones, ¿sí? Entonces, si creemos, somos. Y si somos, entonces debemos tener la seguridad de que todo lo vamos a lograr. Entonces, cuando Pablo habla de ocuparse de la salvación con temor y temblor, está hablando de todas aquellas cosas que con la salvación nos fueron dadas y que nosotros debemos producir. Es decir, con la salvación nos fue dada la vida de Cristo. Y eso es lo que nosotros tenemos que manifestar. Y esto sí debemos tener cuidado, estar diligentes en hacer todo aquello que la Escritura dice. ¿Por qué? Hemos leído, porque Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer. Producir, produce, significa la obra que nosotros tenemos que hacer. Dios es el que produce en nosotros. ¿El qué? El querer. Y también el hacer. Ahora, cuando vemos esto, debemos tener una estricta vigilancia. ¿Por qué? Porque Dios hace esto en nosotros. Pero no todos obedecen a esta voz de dirección que por medio del Espíritu Santo Dios produce en ellos. ¿Cuántas veces, un ejemplo, Dios produce en ellos el hacer el bien a alguien? Un ejemplo. Y por negligente, o por perezoso, o por cualquier otra situación, no lo hacen. Dios produjo el hacer como el querer como el hacer y no lo hicieron. ¿Por qué? ¿Se puede llegar a hacer eso? Sí que se puede llegar a hacer eso cuando no entendemos o cuando no nos disponemos a hacer la voluntad de Dios. Dios pone el querer y el hacer para algo y los hermanos, como ya han preparado para el día algo o en sus planes hay otras cosas, entonces no les interesa mucho el que Dios haya producido esto en ellos, como el querer, como el hacer, y lo contristan, no lo hacen. Por eso es que habla de ocuparse con temor y temblor, es diciendo, Dios sabe que Él produce el querer como el hacer, y también sabe que nosotros podemos llegar a no hacerlo. Por eso dice con temor y temblor, porque si Dios hace esto, el no hacerlo es tremendo. ¿Quién podrá decir que Dios no lo hizo? ¿Cuántas veces los hermanos sienten algo de hacer un beneficio de otro y lo contristan y no lo hacen? Miran tal vez su situación, miran su condición, otros miran y bueno, lo que puede llegar a pasarle a ellos a causa de lo que pueden hacer por otros y no lo hacen. Pero Dios sabe que produjo en él el querer como el hacer. Porque el que obra así en nosotros es el Espíritu de Dios que está en nosotros. Un ejemplo. Todos sabemos que el amor de Dios se derramó en nuestros corazones. Dios manifestó su amor por nosotros y también manifestó que el amor de Él está en nosotros a través de su palabra. Todos los días podemos verlo si queremos. Ahora, la pregunta es, ¿por qué no todos alcanzan el desarrollo de ese amor? ¿Por qué si está? ¿Por qué? ¿Qué tiene que hacer alguien por nosotros cuando nosotros lo tenemos? ¿Ve? ¿Y por qué no amamos como tenemos que amar? ¿Cuál será la excusa? Si está. No podemos decirle a Dios, como tanto hacen que le dé. Lo tenemos. Quiere decir que no echamos mano de ello ni practicamos. Pero ¿quién podrá decir que no lo tiene? ¿Cuál será la excusa para los miembros del cuerpo de Cristo el no amar? Esto tendría que ser un incesante buscar en cada uno de nosotros el desarrollo hacia más allá en el conocimiento del amor de Cristo. Porque el apóstol Pablo
Dice escribiendo a los Efesios en el capítulo 4 del verso 17 en adelante, hablando de que para que seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la grandeza de todas las cosas que Dios nos ha dado, y habla, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Está hablando de un amor que nunca se termina de conocer, pero nos dice a nosotros que seamos capaces de comprender, de conocer. Es decir, que es algo que si queremos todos los días podemos ir descubriendo una etapa mayor en todo lo que puede llegar a producir el amor de Cristo en nosotros. No es algo que hoy sentimos y que lo podemos dejar. Excede a todo conocimiento. Quiere decir que nunca llegaremos al final del conocimiento tan tremendo de este amor. Así que si nos pusiéramos a buscar día a día de esto, no nos alcanzaría el tiempo. Sin embargo, mirémonos y mírense, ¿cuántos hay que no aprendieron a amar todavía? ¿Cuántos hay que todavía guardan rencor? ¿Cuántos? ¿Cuánto todavía, ¿no es cierto?, producen acciones para que en otros se produzca algo malo? Sin embargo, vamos a la Escritura y dice que el amor no hace nada indebido. Entonces el secreto para hacer todo lo bueno que Dios dice es el desarrollo del amor de Dios en nosotros, en la práctica que a diario nosotros deberíamos llevar adelante en la manifestación del amor porque está en nosotros. Amén. Entonces Pablo dice, a causa de lo que Dios ha hecho con Cristo, ¿de a dónde está Cristo? Porque lo ha exaltado hasta lo sumo y le ha dado un nombre que sobre todo nombre. Alguna vez hemos hablado en la exaltación de Cristo acerca de esto, de lo que es el nombre de Cristo, de lo que significa el nombre de Jesús. Ahora miramos nosotros. Dice Dios que Él produce el querer como el hacer. Entonces esto nos tiene que llevar a una reflexión y a meditar en esto. Primero, porque no habrá excusa para nadie. Dios es el que produce. Y Dios no puede ser que no produzca en ninguno de nosotros nada para hacer. Cuando Él nos dice en toda la Escritura lo que debemos alcanzar y lograr. Pero ¿qué sucede? Como hablamos recién, solamente lo que dispone en su corazón, los que están atentos, los que lo anhelan y lo desean, son los que Dios va a producir todo aquello que Él anhela que hagan. Dios ha estado probando en todo este tiempo, ha estado probando. Hay quienes verdaderamente Dios ha puesto en ellos en forma incesante, así, todos los días hacer algo y no lo quisieron hacer. Oyeron la palabra de Dios que los amonestaba, no lo quisieron hacer. Y hubo otros que Dios lo ha estado probando, que han estado luchando, peleando, y a pesar de todas las situaciones se han estado esforzando, y Dios sabe que quieren, Entonces, ¿esto a qué nos lleva? Que no hay forma, no hay manera de que alguien pueda frenar que Dios produzca todo lo que Él quiere hacer en aquellos que han dispuesto su corazón y que están dispuestos a hacer todo lo que el Señor le mande. No podrán parar. ¿Cómo podrán parar si Dios produce esto dentro de ellos? ¿Quién podrá parar? El que Dios produzca el querer como el hacer. Muchos no se han dado cuenta y han contristado al Espíritu de Dios, pero no se han dado cuenta. Pero están aquellos que lo han hecho a propósito. No, yo no hago esto. Y hacen solamente lo que ellos quieren, no lo que Dios pone en ellos para que hagan. Siempre debemos tener en cuenta que una cosa es hacer lo que queremos para Dios, como siempre lo hablamos, y otra cosa es hacer lo que Dios quiere hacer a través de nosotros. Hay una diferencia de la tierra al cielo en esto. Todos quieren hacer algo para Dios, pero son muy pocos los que quieren hacer lo que Dios quiere que hagan.
Y eso es lo que hemos venido enseñando en todos estos días, en todo este tiempo. Que debemos hacer lo que Dios quiere que hagamos, no lo que a nosotros nos parece que podemos hacer. Si Dios manda hacer todo lo que Él manda, podemos hacerlo. Amén. Ahora miramos, cuando vemos que Dios dice que Él produce el querer como el hacer, y dice por su buena voluntad. Es decir, que cuando Dios produce en nosotros el querer y el hacer algo, debemos entender primero que le ha placido a Él, que le complace a Él, que a través de nosotros se produzca esto. Ahora, miramos, lo que lo contristan al Espíritu, ¿le importa que a Dios le ha placido hacerlo a través de ellos? No. Ellos miran lo que a ellos les conviene o lo que le place a ellos. ¿Qué tan tremendo es cuando ya tenemos el conocimiento de todas estas cosas que suceda esto? Debemos estar atentos y tener cuidado, porque Dios pone todas las cosas y es por su buena voluntad, porque le ha placido, porque Él se deleita, porque se goza. Su buena voluntad, dice. El solo hecho de pensar que la voluntad de Dios está a favor de nosotros, cuanto más dice su buena voluntad. Y Dios quiere producir a través de nosotros esto y nosotros lo contristamos para hacer lo que nosotros queremos. Por eso debemos estar atentos ya, atentos en este tiempo y decir, Señor, lo que tú quieres que haga, haz que yo lo sienta. Y a estar atentos cuando Dios pone el sentir. En el verso 5 de este capítulo 2, Pablo dice, haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Cuál fue el sentir que hubo en Cristo? Todo lo que Dios quería que Él hiciera. Y nos dice a nosotros, como miembros de su cuerpo, que debe haber la misma solicitud. Para eso nos ha dado de su espíritu, para que esto no falle. Produce el querer como el hacer. Miremos a alguien que no tiene a Cristo. ¿Qué le importa la cosa que nosotros hacemos? Miren a la gente que roba, que mata y tantas cosas. ¿Ve que no está en ellos lo que está en nosotros? Ahí está la diferencia. Dios puso en nosotros algo que el que no tiene a Cristo no lo tiene. Ahora, nosotros cuando miramos a través de la Biblia y a través de la Escritura la conducta de otros que nos presidieron en el Señor, y nos vemos en este tiempo y vemos la iglesia de este tiempo y decimos, ¿cómo es que ellos pueden llevarnos ventaja en cuanto a lo que hicieron y trabajaron para el Señor? Vemos a gente que no tenía la vida de Cristo adentro, sin embargo conquistaron un reino para Dios. Taparon boca de leones, dice. ¿Y cuántas cosas hicieron? Y aún encima no recibieron lo que le prometieron. Nos miramos nosotros lo que Dios ha hecho. ¿Cuál fue el trabajo nuestro para que Dios pusiera la vida de su Hijo Jesucristo en nosotros, que no la puso en tanto que la Biblia les llama héroes de la fe? Héroes. Hombres que por la fe en Dios vivieron como si no tuvieran en este mundo, errantes en las cavernas, cubiertos con pieles de animales, sedientos, hambrientos, despreciados, por la fe en el Señor. Y miremos a nosotros, después que leemos lo que Dios ha hecho con Cristo y que a nosotros nos ha puesto en Cristo. Mirémonos. Y encima produce el querer como el hacer. Y todo el poder y su gracia, todo está en nosotros para que lo hagamos. Mirémonos. Miremos lo que contristan al Espíritu Santo de Dios. ¿No quieren llevar adelante el plan de Dios? ¿No quiere que Dios lo haga a través de ellos? ¿Cuántos hay que están así? Pero también estamos, porque me incluyo,
Los que queremos. Amén. Lo que queremos. Lo que queremos nos da la seguridad que todo lo que Dios quiere hacer a través de nosotros lo va a poner. Por eso que debemos disponer el corazón para hacer todo lo que Dios ponga en nosotros. Amén. Y decirle, se hecha tu voluntad como tú dices, Señor. Aleluya. Gloria sea su nombre. Cuando miramos esto decimos, ¿qué importa cuánto obstáculo el enemigo pueda poner? ¿Cómo podrá parar que dentro de nosotros se produzca el querer como el hacer de parte de Dios por su buena voluntad y por su espíritu? ¿Cómo podrá parar de que no lo hagamos cuando arde dentro de nosotros el anhelo y el deseo por hacer la voluntad de Dios? Cuando nos vemos como hombres impotentes ante tantas cosas, pero cuando vemos lo que Dios hizo con Cristo y que el poder de Él y del Espíritu que levantó Jesús de los muertos también actúa en lo que creemos, entonces decimos, Señor, como tú has dicho, así se hará. En todo lo que tiene que ver con esta vida gloriosa, preciosa, maravillosa que Dios nos ha dado, en todas sus normas y en todas sus reglas. Así como Cristo la manifestó, así también la iglesia, el cuerpo de Jesucristo, antes de que sea arrebatada la iglesia, será manifestada. Ahora miramos, por su buena voluntad, Dios produce en nosotros para manifestar a través de nosotros cosas tan gloriosas y tan maravillosas. ¿Cómo no entender esto? ¿Cómo ser rebelde a esto? La rebeldía es algo terrible. Rebelarse contra quien nos amó tanto. ¿A quién obedecerán los que se rebelan contra el plan y el propósito de Dios? ¿A quién? En la carta a los Efesios, en el capítulo 2, en los primeros versículos, el apóstol Pablo habla, los hijos de desobediencia, en los cuales dice, opera el espíritu del príncipe del aire, y está hablando de Satanás. Porque ¿quién puede instar a rebelarse contra Dios? Los que se rebelan contra Dios, ¿qué espiritología? Porque acá leemos que Dios produce el querer como el hacer. Dios no va a poner por su espíritu que nos rebelemos contra Él. Entonces hay alguien que nos dirige. Pablo, que tiene la revelación de todas estas cosas, lo dice en el capítulo 2 y en los primeros versículos de la carta a los Efesios. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Ve? Les llama hijos de desobediencia. Qué tremendo. Porque en vez de rendirse a la voluntad de Dios, se rinden a aquello que lo insta a desobedecer a Dios. Y son hijos de desobediencia. Guiados no por el Espíritu Santo de Dios. ¡Qué tremenda condición! ¡Qué tremenda condición! Por eso los que están en esta situación hasta llegan a odiar a los que obedecen a Dios. Y nunca están de acuerdo con la verdad de Dios, siempre están objetando. ¿Quién nos guía a eso? ¿Quién desde el huerto del Edén, engañando a Eva, qué le dijo? Como diciendo que Dios no le había dicho la verdad. Cuando le dijo, si comes de ese árbol, del fruto de ese árbol, moriréis. Él dijo, no morirán. Como diciendo, Dios les ha mentido. No, no va a pasar así. Así hace con los que están en la iglesia y los insta a desobedecer en vez de obedecer. ¿Pero por qué? Porque hay una disposición en su corazón de no hacer lo que Dios quiere que haga, sino hacer conforme su pensamiento. Y el hombre con su pensamiento nunca puede, porque el espíritu del diablo siempre lo ha gobernado. Por eso es que el hombre no puede sujetarse. Por eso es que el hombre es un esclavo, porque no puede sujetarse a él, sino que el espíritu del diablo, ¿no es cierto?, que lo insta a hacer tantas cosas, lo arrastra. Por eso es un esclavo. En cambio, el que se rinde al Señor es el hombre más libre que puede existir.
y que existen. Amén. Volvemos. Produce el querer como el hacer. ¿Cuál será el plan de Dios para cada uno de nosotros? Miremos primero, alcanzar la imagen de Cristo. ¿Por qué hablaremos de la imagen de Cristo? Porque estará en nuestros labios siempre alcanzar la imagen de Cristo. ¿Quién es el que produjo esto en nosotros? ¿Quién es el que nos despertó para entender que esto podemos lograrlo? Por años la iglesia no habló de esto. Es para ahora, para este tiempo. Entonces Dios ha despertado y nos ha hecho entender y nos ha iluminado para saber que podemos alcanzar y lograrlo. Ahora, Él va produciendo en nosotros lo que tenemos que hacer para que eso se desarrolle. Entonces, ¿qué debemos hacer los que queremos? Estar atentos. No voy a hacer cosa que Dios pone en nosotros el hacer para el desarrollo de esta vida, nosotros no la estemos haciendo. Ahora, Dios va a llevar adelante su plan y no hay quien lo pueda detener. Como siempre lo hizo. Amén. ¿Quién podrá detener? ¿Quién podrá ir contra la voluntad y el propósito de Dios? Si ya todo en Cristo Jesús ha sido logrado. Amén. Vemos en los versículos anteriores que dice, ¿a dónde Dios puso a Jesucristo? Vemos a dónde está. Y Él había dicho, Padre, a donde yo esté, que ellos también estén. Y vemos que el apóstol Pablo dice que estamos con Cristo sentados en los lugares celestiales. Así que a donde Él está, nosotros estamos. Entonces, ¿esto qué nos da a lo que queremos? Seguridad. Miramos, ¿cuál será el plan de Dios y su propósito? Él nos ha dado a conocer el propósito de su voluntad. Primero, alcanzar la imagen de Cristo, manifestar esa vida a los hombres, manifestarla en toda su plenitud, porque la iglesia es la plenitud de aquel que lo llena todo y en todo. Amén. Entonces, desde que Dios nos dio a conocer el propósito de su voluntad, hemos comenzado a hablar todas estas cosas y a enseñar las doctrinas, la palabra de Dios que nos lleva a la formación de este carácter, ¿sí? De esta imagen que es la imagen del Señor. Mientras esto se va produciendo, mientras vamos en este camino de perfeccionamiento, Dios nos va haciendo pasar por todas las cosas que nosotros necesitamos para lograrlo, para alcanzarlo. Y hemos explicado, enseñado, y la Escritura lo dice, no hay tragedia para nosotros los hijos de Dios. La cosa más terrible que puedan sucedernos siempre nos ayuda bien. Es para que nosotros alcancemos algo, logremos algo. Es conforme su plan y su propósito. No debemos tener duda de estas cosas. Debemos estar seguros. Por eso vemos, produce el querer como el hacer. ¿Esto qué significa? Que conforme su plan, en lo que queremos, en lo que nos hemos rendido a Él, cuando estemos listos para hacer, Él hará que se haga. Esto nos tiene que dar seguridad y confianza. Si así lo entendemos, nunca volveremos para atrás. Nunca. Ni tampoco vamos a quedarnos estancados. Ni tampoco vamos a quedarnos estancados. Pero estemos atentos. No vaya a ser cosa que estemos haciendo las cosas contrarias a la voluntad de Dios. Que tengamos temor, duda de lo que podamos llegar a alcanzar o ser, o de lo que nos puede llegar a faltar. Por eso debemos estar atentos, vigilantes. Por eso dice la obediencia. Dice, no como cuando yo estaba solamente, sino ahora que estoy ausente. ¿Dónde estaba Pablo? Preso. En Roma estaba preso. Y los hermanos de la iglesia de Filipo obedecieron cuando él estaba, pero ahora dice, ahora que no estoy, también.
porque no es a Él, sino a Dios, a quien servimos. Amén. Pero Él fue el instrumento que Dios escogió para revelarnos todo lo que Él quiere que hagamos. En este tiempo Pablo no está. Y Dios sigue su plan. Amén. Entonces debemos aprender esto. Que no nos tengan que estar diciendo, tienen que venir, tienen que hacer. Sino que conozcamos cuál es nuestra responsabilidad. Que aprendamos a discernir lo que Dios va produciendo en nosotros y para qué. Gloria a Dios. Todavía hay hermanos que a veces preguntan, ¿puedo ir a predicar? ¿Puedo? ¿No sería más bien preguntarse, ¿debo? ¿No es una obligación? Para los que no quieren es una obligación. Para los que amamos al Señor es una necesidad. Entonces, ¿cómo es que la pregunta puedo? ¿Cómo quieren hacerlo? ¿Como ellos quieren? ¿O como Dios quiere? El que quiere hacer como Dios quiere, sabe que Él quiere que lo haga. Aparte, si siente adentro la necesidad de hablar de la palabra de Dios a otro, ¿cómo podríamos decirle? No, no tiene que predicar. ¿Cómo? Si eso es una necesidad que tendríamos que sentir todos de hablarle a otro de la verdad de Dios. Máximo en estos tiempos en que el hombre está en tanta ruina como podemos ver. Amén. Entonces vemos, Dios produce el querer como el hacer. Ahora, no vayan a querer usar esto para decir, yo no siento nada. Porque hay quienes hacen eso. Yo no lo siento, dice. Ellos dicen que no lo siento. ¿Cómo podemos saber nosotros si es verdad que no lo siente? Que no lo ha sentido o que Dios no ha puesto en ellos el hacerlo. Es fácil para los que contritan al Espíritu Santo decir que no lo sienten. Si ya cuando lo sintieron lo contristaron, ¿qué van a sentir? No van a decir, sí, yo siento que tengo que hacer y no lo quiero hacer. Nadie va a decir eso. Pero ¿cuál es el problema? Que Dios sabe lo que produjo en ellos. ¿Cómo podrán decirle a Dios, tú no hiciste nada en mí? O no pusiste para que yo haga, o no me hiciste sentir. Hay cosas que no es por lo que sentimos, sino por la dirección que tenemos o por lo que sabemos que tenemos que hacer. Para ayudar a un hermano que está necesitado, no vamos a esperar que Dios nos haga sentir. Si sabemos que tenemos que hacerlo. Entonces algunos dicen, yo no siento darle nada. Se escudan, como echándole la culpa a Dios que no produjo en ellos el sentir para que lo haga. Pero Dios sabe que tiene el conocimiento que debe hacerlo. ¿Se da cuenta? Por eso es que después no sabemos por qué se apartan, por qué no alcanzan madurez espiritual, por qué viven una vida de fastidio, parece que todo les molesta, no tienen paz con nadie, ven a un hermano y en vez de gozarse es como que se enojan y procuran hacer servicio para Dios y la paz nunca la logran, nunca la alcanzan. De momento no se pueden quedar en su casa, vienen a la congregación y cuando vienen a la congregación como que se siente peor que en su casa, porque en vez de gozarse y alegrarse cuando ve a los hermanos no quisiera hablar con nadie, pasan y es como indiferente a todo lo que están a su alrededor. Porque sabiendo lo que tenía que hacer no lo hicieron en su tiempo y no produjo en ella nada. Y cuando Dios puso el sentir tampoco lo hicieron. Entonces ahí están, pero otros lo hacen.
Entonces cuando ven a los que lo hacen, no es para ellos un aliento, sino es un fastidio, porque lo que lo están haciendo lo pone en evidencia delante de Dios a ellos que no quisieron hacerlo. Ahora, lo que anhelamos hacer la voluntad de Dios, lo que creemos que llegaremos hasta el final, cuando leemos esto, que Dios es el que produce por su buena voluntad el querer como el hacer, nos alegramos. ¿Por qué nos alegramos? Porque sabemos que Él conoce todas las cosas en nosotros y Él sabe que queremos. Amén. Sabe que cuando Él ponga lo que Él quiere que hagamos, que lo vamos a hacer. Lo que pasa es que está trabajando con nosotros, moldeando nuestro carácter, llevándolo a una perfección para que podamos hacer todo lo que Él quiere que hagamos. Por eso no debemos bajar los brazos, debemos ir adelante. Dios nos está iluminando en las cosas que quiere que hagamos. Entonces no contristemos a su espíritu ni su dirección, sino que estemos atentos y llevemos adelante todo lo que Dios quiere que hagamos. A su tiempo segaremos y no desmayamos. Amén. Por eso es que esta palabra nos trae seguridad a los que queremos. Seguridad. Sabemos nosotros que Dios sabe lo que hay dentro de nosotros y lo que queremos para Él. Entonces Dios, sabiendo nosotros que Dios sabe, debemos esperar el tiempo de Dios para todas las cosas. Amén. Y debemos estar atentos para que no se nos escape nada de aquello que Dios pone que hagamos. Porque a veces son las cosas tan simples, son tan sencillas, que no podemos creer que sea Dios el que nos esté guiando a hacerlo. Por eso debemos estar atentos. A veces pareciera ser que pensamos que Dios no puede ocuparse de cosas tan sencillas. Si fuera así, no se hubiera ocupado de nosotros. Bendito sea su nombre. Amén. Entonces, hermanos amados, porque Dios es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, miramos a dónde está Cristo, lo que Él ha hecho con Cristo, miramos que nosotros estamos en Cristo, pero también nos miramos que estamos acá en esta tierra. Amén. Por la fe somos todo lo que Dios dice. Por la fe somos todo lo que Dios dice. Ahora es algo que Dios ha dado, que lo alcancemos, que lo logremos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? De una vez y para siempre, desistir de todo lo que tiene que ver con nuestro razonamiento, con nuestros sentimientos. Debemos buscar todas las formas y las maneras, según la palabra de Dios, para deshacernos de todo lo que tiene que ver con el pensamiento, el razonamiento, el sentimiento del hombre, y que la dirección de Dios por medio de su Espíritu Santo nos llene en todo. Que no haya lugar a ninguna otra dirección que no sea la de su Espíritu Santo. Entonces, veremos y tendremos la seguridad de que todo lo que estamos haciendo lo hacemos por voluntad del Señor. Entonces sabremos que a su tiempo vamos a entender, a conocer, a descubrir y vamos a cosechar todo lo que Dios ha puesto en nosotros, conforme lo que hayamos hecho en beneficio de nosotros y también para alcanzar a otro. Así que, hermanos amados, cuando leemos, Él produce el querer como el hacer. Si nosotros lo miramos, para quienes no les interesa, ni hablan siquiera de hacer la voluntad de Dios, este pasaje no tiene ningún poder para ellos. Al contrario, para ellos sería una excusa de no hacer nada para Dios, porque dice, no siento, si Dios no pone a mí, ¿cómo querés que lo haga? ¿Ve? ¿Cómo va a poner a los malos que hagan algo que Dios sabe que no lo van a hacer? Pero ¿qué hay de lo que Él sabe que van a hacerlo? ¿Sabrá Él quiénes son?
de Abraham dijo, él hará todo lo que yo le mande. Es decir, que sabía que Abraham iba a hacer todo lo que él mandara. Así también sabe de nosotros. Por eso él irá depositando y dando las cosas a aquellos que sabe que son fieles y que serán fieles a lo que él ponga dentro de ellos para hacer. También sabe quiénes son los que no harán nada. Si ya lo puso para mostrarle que no lo quieren hacer, ¿para qué le va a poner otra vez? Si ya saben lo que tienen que hacer y no lo hacen. Por eso estemos atentos a lo que queremos. Estemos atentos a lo que queremos. Amén. Y aprendemos a gozarnos todos los días, sabiendo que en cada día Dios puede hacer su voluntad en nosotros porque así nos hemos rendido a Él. Amén. Eso tiene que traer gozo. Tiene que ser de fortaleza para lo que creemos. Para lo que queremos, esto tiene que ser fortaleza. ¡Aleluya! Por eso que de pronto, cuando estemos listos, va a ver lo que Dios va a hacer. Va a ver que va a haber quienes no van a poder contener lo que sienten adentro. Va a ver cuando Dios desate la lengua de muchos que están sentados acá y tengan que hablar la verdad de la palabra de Dios. Va a ver lo que va a producir, lo que va a hacer. Ni ellos lo van a poder creer. Bendito sea su nombre. Y no estoy hablando palabras infladas, ni trato de engañar a nadie, ni jugar con la emoción de nadie. Estoy hablando lo que el Espíritu Santo de Dios ha puesto en mí que diga, sabiendo que va a suceder. Gloria a su nombre. Mira, hermano, Dios me ha estado mostrando, hay hermanas que Dios va a poner para hablar su palabra, que ustedes no tienen ni idea lo que va a producir cada vez que abran su boca. Pero va a ser tan tremendo lo que va a producir a causa de lo que van a sentir. Van a arder de tal manera cuando abran la boca para hablar la palabra de Dios, que aún ni los que la oyen podrán resistirla. Yo ya me gozo porque sé que va a hacer. Y aún en algunos casos yo sé quiénes son también. Por eso esta palabra, Él produce el querer como el hacer. Cuando lo produzca en aquellos que lo quieren, ¿quién podrá frenarlo? ¿Quién podrá detenerlo? ¿Quién podrá callar a aquello que Dios por su boca quiere hablar su verdad? Bendito su nombre. ¡Bendito su nombre! Por eso, hermanos, mientras hay tiempo, sometámonos a la voluntad de Dios. Aprendamos, practiquemos todo lo que ya estamos aprendiendo, para que esa vida de Cristo se desarrolle y Dios haga con nosotros conforme a su plan y a su propósito. Porque el plan con la iglesia es tan tremendo, lo que va a producir la vida de Cristo en aquello que se desarrolle, no tiene ni idea. Ni idea tiene lo que va a producir. Gloria sea el nombre del Señor, que por su buena voluntad, produce el querer como el hacer. Él se ha placido así reservar para estos últimos días tantas cosas tan hermosas y gloriosas, en la cual manifestará a la iglesia en plena gloria antes de ser arrebatada. No sé si seremos los últimos o vendrán otros después de nosotros, pero aprovechemos el tiempo conforme a la buena voluntad de Dios para con nosotros, para hacer mientras estemos aquí conforme a su plan y a su propósito. Descubramos el deleite de obedecerle a Él, el deleite de ser uno con Él, el deleite de hacer su voluntad y nada más que su voluntad, sabiendo que Él es el que nos lleva a puerto seguro, que lo que nos está esperando es tan tremendo, es tan grande lo que nos espera que no podemos
no podemos con este cuerpo ni siquiera resistirlo. Por eso es que vamos a tener que salir de este cuerpo y dar un cuerpo celestial, porque no vamos a poder resistir lo que nos espera dentro de esta caja. Gloria sea su nombre. ¿Alguna vez se preguntó qué irá a sentir cuando salga de este cuerpo y tenga un cuerpo celestial? Bendito sea su nombre. ¿Cómo imaginarnos? Pero yo pienso que cuántas veces sentimos la presencia de Dios y el Espíritu Santo desciende y somos llenos de Él. Y cuando pasan los momentos, quedamos así ahí como pareciera ser que le hubieran pegado una paliza. Entonces vemos, por un rato, por un poco de tiempo esto sucedió. ¿Y cómo quedamos? Mire, si fuera todo el tiempo, no resistiría el cuerpo. Por eso la Escritura habla, y fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y no estaban llenos del Espíritu Santo? Quiere decir que Dios hizo algo especial en ese momento, que si dura mucho más tiempo no lo aguanta, no lo resiste el cuerpo. No es terrenal, es celestial. Bendito su nombre. Amén. Entonces, vamos a alegrarnos y gozarnos lo que queremos. Amén. Y los que no han dispuesto su corazón todavía, deberían volverse al Señor y desistir de lo que intentan, que nunca lograrán, sabiendo que Dios conoce que dentro de cada uno de ellos hay una oposición a su buena voluntad. Pero lo que queremos, aunque no entendemos plenamente todas las cosas como tiene que ser, pero debemos aprender a gozarnos. Debemos aprender a alegrarnos delante de Él. Él nos ha tenido por fiel. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Él sabe si vamos a hacerlo o no. Sí que lo sabe. Por eso nos está preparando. Por eso nos está perfeccionando. Porque quiere que todo lo que Él ponga a nosotros lo llevemos hasta el final y ninguno perdamos nada. ¡Gloria a su nombre! ¡Gloria a su nombre! ¡Gloria a su nombre! ¡Bendito sea el nombre del Señor! Así que, hermanos amados, esta palabra traiga la seguridad que el Señor quiere que tengamos. Él produce, Él va a producir. Cuando estemos listos pondrá en nosotros todo lo que quiere que hagamos. ¡Aleluya! Y lo que fueron hallado fiel, lo que sean hallado fiel hasta el final, hermano, iremos delante del Señor haciendo todo aquello que Él quiere. Él va delante y detrás de nosotros estamos en Él. Él hará, Él lo hará, aleluya.